gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar. Que de todos mis pecados libre estoy, al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Todos los días de mi vida los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor. Todos los días de mi vida los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor. Mi vida doy, mi vida doy, mi vida doy para el Señor. Mi vida doy, mi vida doy, mi vida doy para el Señor. Todos los días de mi vida los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor. He hallado una vida preciosa desde el día que me convertí, pues Jesús Salvador en el cielo ha entregado su vida por mí. Soy feliz, pues mi vida ya es de Jesús y mi anhelo ardiente es bendecirle doquiera que esté. Agradezco el perdón de mi alma por la sangre de Cristo Jesús. No he hallado favor en el mundo, para siempre me entrego a mi Dios. Soy feliz, pues mi vida ya es de Jesús y mi anhelo ardiente es bendecirle doquiera que esté. Aunque luchas y pruebas me vengan, por su gracia saldré vencedor. Miraré hacia el trono de gloria, a mi Cristo potente Señor. Soy feliz, pues mi vida ya es de Jesús y mi anhelo
con victoria la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alaban en su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia
echó a la mar los carros del Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de exaltación a tu nombre. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Queremos que con este espíritu recibamos tu palabra. Usa tu siervo. Cada día, Señor, tú renuevas ese espíritu en nuestras vidas y tu palabra es nueva. Gracias, Señor, por cada familia, cada persona que ha venido a este lugar, que hemos venido para adorarte y salir muy edificados. En tu nombre, Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, listos para adorarlo, ¿verdad? Como lo hemos hecho ya. Y por supuesto, escuchando su palabra. Hace unos domingos, pues he estado elaborando unos temas relacionados con la vida cristiana. Cuando estaba elaborando este mensaje, pues hace unos días, estaba acordándome de cómo los romanos habían conquistado un gran territorio en siglos pasados, más que todo el siglo I y siglo II. Tenemos bastante historia de todo lo ocurrido. Usted tiene una Biblia con mapas y usted ve ahí la conquista del Imperio Romano en esos siglos. Usted se va a dar cuenta todo lo que ellos habían conquistado, todos los territorios que ellos habían conquistado. Y pues cada vez que vemos la historia, nosotros como hijos de Dios vemos también los acontecimientos relacionados con los cristianos, los hijos de Dios. Y algo muy interesante y pues lo que uno ve en la historia es cómo los romanos castigaban a los hijos de Dios, cómo los cristianos torturaban a los hijos de Dios, y ellos tenían muchos instrumentos para torturar, para castigar y aún para quitar la vida a no solamente a los cristianos, sino que a muchas personas que eran considerados enemigos, que los cristianos también eran considerados enemigos para este imperio. Y ellos usaban la crucifixión. Muchos cristianos fueron crucificados. Por eso Cristo también, nuestro Señor, fue crucificado en una cruz, considerado un malhechor, ¿verdad? Los malhechores eran crucificados, era un castigo, un instrumento de dar muerte a alguien. La crucifixión, la cremación también, también de lanzar a los cristianos o a las personas condenadas a las bestias, era un acto, por supuesto, muy desastroso, ¿verdad? Para quienes eran metidos en esta cuestión. También la decapitación. Muchos eran decapitados, les quitaban la cabeza, de esa manera ellos daban muerte. El exilio también, el exilio a un territorio lejano sin poder volver, como también envío a minas. Muchos cristianos fueron enviados a algunas minas, algunas cuevas en los cerros y eran olvidados. Una forma también de castigar y dar muerte a los cristianos. La precipitación también. Los romanos precipitaban en ese sentido, pues utilizaban los barrancos, los precipicios para dar muerte a una persona y los empujaban y de esa manera morían algunos de ellos. También hay un instrumento que sí me llamó la atención y es la silla de hierro. La silla de hierro era calentada al rojo vivo y ahí luego en un coliseo sentaban a los cristianos. Imagínense ustedes, allí en una silla de hierro al rojo vivo. Y vino a mi memoria la vida de una señorita. ¿Cómo se llamaba esta señorita? Se llamaba Blandina. Señorita Blandina era parte de una congregación.
Y pues ellos habían sido acusados de que en sus cultos a escondidas por las noches, pues ellos tomaban algunos niños, los mataban y decían que ellos se comían la carne de los niños. Y eso no les gustaba a los romanos, y a los soldados romanos llegaban, los tomaban, los custodiaban y los castigaban. Entonces a Blandina le tocó. Tomaron a esta señorita y en un coliseo lleno de gente, mucha expectación en ese coliseo, la agarraron y la aventaron por el centro del coliseo a las fieras. Y las fieras, dice la historia, que no le hicieron nada. Solo la vieron nada más y no quisieron comérsela. Luego agarraron a Blandina y entonces la llevaron a la silla calentada al rojo vivo. Le quitaron la ropa y la sentaron allí. Y como Blandina no se moría y respiraba todavía, entonces soltaron a un toro muy enfurecido. Y pues la historia nos cuenta que este toro pues destrozó a Blandina a cornadas, y de esa manera pues casi que la da muerte. Para colmo todavía, un verdugo llega y con su espada le quita la cabeza. Esa fue la historia de Blandina. Pero nunca ella renunció a su fe. Eso es lo impresionante de esa señorita. ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden ser fieles? Claro que sí pueden ser fieles al Señor. Y me llamó la atención porque Blandina tenía convicciones firmes en su vida. Y eso es muy interesante, amados hermanos, porque nosotros debemos tener convicciones firmes, también estar seguros de nuestra fe en el Señor. Hace un domingo anterior yo hablé acerca de las marcas de un verdadero cristiano, el sufrir por la causa de Cristo, y no solamente eso, sino que hablé el estar dispuestos a sufrir por la causa de Jesús, porque hoy queremos un evangelio light, como decimos, un evangelio así por encima, donde todo es bonito, es regocijo, es fiesta. Ser cristiano pues no es nada difícil, ¿verdad? No hay que luchar con nada de eso. Entonces la gente confiesa, bueno, entonces acepto a Cristo también y vive la vida como quiere, y como nada sucede, pues ellos creen que eso es el evangelio. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es porque lo siguen arrebatando, no solamente la primera vez cuando yo levanto la mano, acepto a Cristo, y la gran pompa en la iglesia, y la fiesta, y la alegría, y los saludos, y los abrazos. Ya, el morir por Cristo, el arrebatar el reino de los cielos, amados hermanos, también tiene que ver con estarlo arrebatando cada vez que yo renuncio a mi vida de pecado. ¿Y cuándo termina eso? Hasta que yo muero. Porque la vida sin Cristo no es nada buena. Siempre hay sufrimiento, pero también en la vida con Cristo hay sufrimiento. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Eso fue profetizado por Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nadie se escapa del sufrimiento, aún siendo ya hijo de Dios. A Blandina le tocó, a muchos apóstoles les tocó y dieron la vida, y a través de los 20 siglos del cristianismo, muchos también fueron martirizados por la causa de Jesús. Nunca renunciaron a su fe. Estuvieron siempre dispuestos hasta el último momento de su vida. Y hermanos, hoy quiero hablar entonces ya no de las marcas del cristiano, sino que quiero hablarles acerca de las convicciones del cristiano. Al final de esta prédica, usted se podrá examinar y preguntarse, ¿estaré realmente convencido yo? ¿Soy cristiano de verdad o no? Una pregunta bien sencilla, pero hágasela abierta, no cerrada, para poderse cuestionar. ¿Realmente soy cristiano o no lo soy? ¿Estoy dispuesto a todo por la causa de Jesús o no lo estoy? ¿Será que Blandina puede ser una representación de mi persona como cristiano, como cristiana o no? Preguntas que usted se puede hacer al final, ya para concluir este mensaje. Y amados hermanos, para abordar el tema de las marcas del cristiano, yo tomé la vida del apóstol Pablo, pero hoy tomaré como ejemplo la vida de una iglesia judía, una iglesia hebrea,
Y por eso nos vamos a ir directamente a la carta a los Hebreos. Y usted me va a acompañar con su Biblia, porque esa es la forma también como nosotros podemos aprender esta mañana. La carta a los Hebreos. No se han puesto de acuerdo aún quién es el autor de esta carta. Algunos dicen que es Pablo por la similitud con otras cartas. Usted no peca con creer que fue Pablo, pero vamos a omitir, vamos a desinteresarnos en el autor y vamos a interesarnos en el contenido de la carta. Carta a los Hebreos, hermanos. Ahí nos habla de una iglesia, sí, un poco similar a la iglesia Amigos del Tabernáculo en algunas cosas, no en todas, ¿verdad? Pero hay cierto parecido a nosotros como iglesia Amigos del Tabernáculo o como iglesia Amigos acá en Guatemala. Y eso es lo que vamos a ver acá, amados hermanos. ¿En qué nos parecemos? Evidentemente, esta iglesia hebrea fue una iglesia, amados hermanos, de creyentes. Valga la redundancia, por ello se llama la carta a los Hebreos. Eran judíos creyentes. Era una iglesia de judíos que habían decidido seguir a Cristo, cambiar la enseñanza del judaísmo por la enseñanza de Jesús. Pues eso se trata, seguir a Cristo es aceptarlo a Él como Señor y Salvador, pero también me apego a sus enseñanzas, por supuesto, ¿verdad? Y así marca la vida del cristiano. Esa era una iglesia entonces de creyentes judíos y no había sido fundada, según algunos escritores, por ninguno de los apóstoles como las demás iglesias de aquellas regiones. Esas iglesias habían sido fundadas por ciertos apóstoles, así como Pablo fundó muchas iglesias, pero la iglesia de los hebreos no había sido fundada por ninguno de los apóstoles. Estoy pensando que de repente, a causa de la persecución, algunos cristianos se iban de lugar a lugar escondiéndose, pero iban predicando a la vez, y muchos se convirtieron, tanto judíos como gentiles, y se formó la iglesia de los hebreos. Y hay algunos datos importantes, amados hermanos, y lo encontramos acá en la misma carta que lleva su nombre. Era una iglesia que había tenido muchos años de haberse fundado. Esto es muy, muy importante, y que había tenido también mucho liderazgo. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, verso 12. Ahí encontramos algo relacionado a lo que acabo de mencionar. Hebreos capítulo 5, verso 12. Ahí hace el apóstol un recordatorio. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a, ¿qué dice? A ser tales que tenéis necesidad de leche y no de aliento sólido. Amados hermanos, aquí tenemos una cita que nos está diciendo que esta iglesia tenía muchos años. Habían tenido buena enseñanza, una buena escuela. Muchos líderes habían pasado por ahí. Muchos maestros habían pasado por ahí. Quizá era una iglesia centenaria. ¿Cuánto tiene el tabernáculo? 122 años. Sí, ¿verdad? ¿Perdón? 115 años. Muy bien. ¿Cuántos pastores han pasado por aquí? ¿Cuántos maestros han pasado por aquí? Buenos líderes, buenos maestros, buenos pastores. Por supuesto, con malas cosas también, porque los pastores tienen buenas cosas y tienen malas cosas también, como todo cristiano. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Hay que ser sabio para poder imitar las cosas buenas y no las cosas malas. Pero ¿cuántos maestros han pasado, hermanos, por el tabernáculo? ¿Cuántos líderes a través de los 100 años y pico que ya tiene la iglesia? ¿Cuántos pastores se han puesto acá a predicar, a enseñar? ¿Cuántas veces usted ha pasado por las aulas del tabernáculo? Algunos llegaron de parvulito, quizás a la cuna, luego pasaron al arca de Noé y luego recorrieron todas las aulas. ¿Cuánta predicación ha oído usted? ¿Cuánta enseñanza ha oído usted? Esa era la iglesia de los hebreos.
Habían tenido buenos líderes, buena enseñanza, buena predicación. Sin embargo, hermanos, vemos aquí un problema pues muy grande, ¿verdad? El apóstol trata de animar a un pequeño remanente, un pequeño grupo que se había mantenido en esa iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 7. Mire lo que dice ahí el escritor. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego, ¿qué dice? ¿Cuál es el reto del escritor? ¿Tienen su Biblia, hermanos? ¿Tienen Biblia? Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que hojear la Biblia. ¿Cuál es el reto del apóstol acá? Imitar su fe. El reto del apóstol, del autor, acá, a los pequeños hermanos que estaban ahí, todavía fieles y un tanto fieles, y algunos que quizás ya mirando para afuera. Imiten la fe de esos pastores. Ahí no dice, acuérdense de las cosas malas que hicieron. Imiten la fe. No decaigan por la culpa de esos líderes también que dieron un mal ejemplo. No, al contrario, imiten su fe. Ese es el llamado también a nosotros, ¿verdad? Nunca miren al pastor. El que mira al pastor y lo sigue, pues seguramente va a desear mucho que imitar buenas cosas. Hay que mirar a Cristo. Cristo es el pastor de los pastores. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El que mira a Cristo y lo acepta como su pastor, amados hermanos, nunca va a perderse, sino que va a caminar por buen camino y por caminos correctos, por supuesto. Hermanos, esta iglesia había empezado bien. Hebreos capítulo 10, verso 32. Hebreos capítulo 10, verso 32. ¿Qué nos dice ahí, amados hermanos? Pero dice, traed a la memoria los días pasados. Oigan, ¿qué tiempo está hablando? ¿A dónde lo está trasladando el escritor? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, vea usted, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recuerden por favor cómo ustedes fueron en el pasado. Ya habían sido iluminados. Ustedes empezaron bien. Vea, ustedes empezaron bien. Pero veamos una cita más, por favor, amados hermanos. Veamos del 33 al 34. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Yo no sé si solamente Blandina había ido a la silla de hierro calentada. No se sabe si muchos también habían sido decapitados, hermanos cristianos hebreos, matados por los mismos cristianos hebreos, o por los judíos, perdón. No se sabe si algunos habían sido llevados allá al precipicio, como intentaron hacer con Jesús. No se sabe si algunos habían sido abandonados en las minas. No se sabe nada de eso. Pero acá lo que está diciendo dice, por una parte, verso 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y qué más, y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo de plano en los coliseos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habla de muchos sufrimientos de la iglesia. Habla de persecuciones, habla de muertes, pero también señala el apóstol a un pequeño grupo que se había mantenido fiel en la iglesia, porque siempre ha habido un remanente fiel del Señor a través de la historia. Nunca una iglesia es destruida en su totalidad. Siempre hay un grupo en la historia que sigue la enseñanza del maestro. Ese remanente es el que estaba dispuesto a ser perseguido, a morir y nunca abandonar su fe hasta el final.
y han muerto y ahora están con el Señor. Como iglesia, amigos del tabernáculo también, muchos remanentes han permanecido acá y siguen, hermanos, firmemente esperando la venida y ese momento glorioso de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan ese momento? Alabado sea su nombre, amados hermanos. La iglesia debe esperar el regreso de su Señor. Y hermanos, ahí empezó entonces el declive para la iglesia. A causa de la persecución y el desánimo, mejor no te reúnas. Mejor no vayas, porque mira, es lo que algunos dicen por ahí, ¿verdad? Mira, ahora que soy cristiano, ahora que sos cristiana, más problemas tengo. Y lo dice aquel que está débil, lo escucha aquel que está empezando a caminar, aquel que quiere intentarlo, pero que ya con ese desánimo del hermano y la hermana no quiere acercarse a la iglesia ni quiere buscar a Dios. Si tengo cientos de problemas y si busco así más problemas voy a tener, mejor no lo busco. Pero hay desaliento muchas veces en los fieles, ¿verdad? Más cuando testificamos y más problemas tenemos, problemas en el mundo. Y el mundo está lleno de problemas. Los cristianos tienen problemas. Jesús nunca dijo que no tendríamos. Al contrario, dijo que sí tendríamos problemas. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una promesa maravillosa también para nosotros como cristianos. Pero muchos se desanimaron, amados hermanos, y se fueron, abandonaron la congregación, abandonaron el reunirse y muchas prácticas. Y hermanos, se habían vuelto, dice la palabra, tardos para oír. Vayamos al capítulo 6, verso 12. Me gusta que usted lo compruebe con la palabra. Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Siempre cuando yo traigo un versículo, pues me gusta estudiar su contexto para traer una mejor interpretación. Y aquí, hermanos, está hablando, según un diccionario bíblico, está diciendo de que los hermanos hebreos se habían vuelto tardos para oír. ¿Qué significa eso? Que ellos, hermanos, ya no eran dóciles a la voz de Dios. Sus corazones ya no eran sensibles. Habían perdido toda sensibilidad de ser enseñados, de ser entrenados en la vida cristiana. Eso era un problema en la iglesia de los hebreos. Hay mucha gente hoy de la misma forma, ¿verdad? Que no quiere ser enseñado. Gente que está ahí, que no sabe nada de Dios, pero no es por falta de enseñanza. Ellos habían tenido muchos pastores. La iglesia ha tenido muchos pastores por acá, muchos líderes, muchos evangelistas, muchos maestros. No ha hecho falta la enseñanza. Las aulas no están llenas allí de niños ahorita porque igual algunos padres se fueron con sus hijos y no traen a sus hijos. Ya no los traen a la escuela dominical. Entonces, pero hay disponibilidad. Tenemos instalaciones. Hay maestros disponibles, pero no hay niños. Los jueves se abre y venimos unos 30, 35. No es por falta de enseñanza. Enseñanza hay. Pero como hay desinterés muchas veces en la vida de la iglesia, entonces perdemos toda sensibilidad de corazón y ya no queremos oír. Ya lo sabemos todo. Otra vez, como me dijo alguien, hombre, si para mí la Biblia y los cantos, todo eso ya de parabolitos, eso ya, yo ya crecí, yo ya avancé, yo estoy en un nivel muy elevado. Y al final, pues yo no entendí qué creía el pobrecito. Eso es ya para párvulos, me dijo un señor. Ustedes todavía están en eso, me dijo. Eso es para parvulitos. Qué bien, dije yo. Yo quiero un nivel así. Dios me libre. La palabra es nueva cada día, amados hermanos. Todos los días necesitamos aprender de la palabra, nutrirnos de la palabra, hojear la Biblia, porque ahí está el contenido, la palabra de Dios misma escrita en nuestras manos. Cuando usted deja leer, usted deja de recordar. Cuando usted no estudia la Biblia y no la retiene, muchos también tienen otro problema. Oyen la palabra, escuchan la enseñanza, pero luego la olvidan.
¿Por qué la olvidan? Porque no la practican. Hable de la Biblia usted con alguien, sabe más que usted. Pero cuando les toca llevarlo a la práctica, cuando llega el momento, cuando no tenemos que sobornar, y no recordamos que ya aprendí que no hay que hacerlo, nos olvidamos de la palabra y empezamos a sobornar. Cuando llega el momento, ahí cuando debemos ser fiel a nuestra esposa, entonces no me acuerdo que la Biblia me ha enseñado que debo tener solo una y no dos, ni tres, ni cuatro. No practico la palabra, lo sé. Y cuando uno va y los visita, yo sé, yo he estudiado la Biblia, pero lo saben, pero no lo ha practicado, por eso lo ignora, por eso usted no lo disfruta. Y ese es el problema, amados hermanos. Nosotros tenemos que, para no olvidar la palabra, tenemos que practicar la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Practicar la palabra. La Biblia me dice que debo ser ejemplo en muchas cosas, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe. El consejo de Pablo a Timoteo: cuando tenga el deseo de maltratar a mi cónyuge o al vecino y decirle aquí grandes palabrotas feas, acordémonos del consejo de Pablo y mordámonos la lengua. Procuremos honrar a Dios, porque el deseo y el cuerpo siempre va a querer hacer lo malo, pero debe estar sujetado al Espíritu de Dios. Amén. Y ahí está la lucha de todo cristiano, ¿verdad? Luchamos todos los días. Así le decía una hermana. Ahí voy, mire, me acosta. Es que así es, hermana. Todos tenemos que luchar. Todos los días, de lucha y lucha. ¿Sabe cuándo se va a terminar? Cuando usted esté con Cristo, allá en los cielos. Allá se acabó. Y ahí, hermanos, tenemos que valernos de la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Porque hoy nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino que por la gracia de Jesucristo únicamente. Los hermanos se habían vuelto tardos para oír, lentos para entender. Y algo más, miren, llegaron al fondo. Allá estaba la iglesia, en el fondo, allá sumidos en la ignorancia y en el desconsuelo. Allá estaban sin esperanza alguna. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra allí en Hebreos capítulo 10, verso 37? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si usted lee todo el contexto y lee todo Hebreos, se va a dar cuenta usted que la iglesia, los hermanos hebreos, judíos cristianos, habían perdido la esperanza del regreso del Señor. Y por ahí también suena, ¿verdad? Hay mucho contenido, hay una gran correntada de información en los medios sociales, donde muchos falsos profetas se han levantado y están diciendo a la iglesia que eso es mentira. Eso del arrebatamiento de la iglesia no es cierto. Y hoy carecemos de esa enseñanza. Yo les decía a los hermanos en la mañana, hoy casi no se oye una prédica. ¡Cristo viene! Solo hermano Mario pasa subiendo ahí las prédicas y todo lo relacionado al arrebatamiento de Cristo en los grupos. Pero todos mejor mandamos otras cosas, ¿verdad? Y está bueno, ¿verdad? Que nos consolemos y nos animemos con todas las florecitas que mandan las hermanitas. Eso es muy bueno. Sí, está bien hacerlo. Pero hay que hablar de Cristo. Cristo viene, amados hermanos. Es una enseñanza de la Biblia. Cristo viene porque viene. Y hay características en la palabra. ¿Cómo será ese momento? Glorioso. Será como un abrir y cerrar de ojos. Solo hermano Mauricio, aleluya. Será como un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice el canto, ¿verdad? Dice la Biblia. Trompetazos en los cielos, como un relámpago, dice, de un extremo al otro extremo de la tierra. Así será la venida del Señor, en milésimas de segundos, y seremos arrebatados y nos iremos con el Señor en el aire. ¿Cuántos están listos? Quiero ver manos levantadas. Manos levantadas. ¿Está listo usted? ¿Está listo usted? Prepárese hoy, si no lo está. Prepárese hoy. Amados hermanos,
Ellos habían perdido la esperanza del regreso de su Señor. No, hombre, si mi abuelita, mi bisabuela, mi tatarabuela murió diciendo que iba a venir Cristo y no vino, y yo voy a estar todavía ahí siguiendo el ejemplo de mi tatarabuela, no. No, hombre, yo voy a una iglesia donde se me habla de cosas mejores, prosperidad, y que la felicidad es aquí, la tierra, hombre, no, eso es en el cielo. ¿Para qué? Yo quiero aquí, ¿verdad? Aquí quiero yo la felicidad. Y pues van ahí a esos grupos de ahí pachanga, donde hay desorden, donde, hermanos, no son iglesias fundadas en la Biblia. Ahí se sientan bien, ahí moviéndolo todos los días de la semana. Ahí están. Pregúntales usted acerca de la vida práctica en Cristo Jesús. No lo saben. Pregúntale usted las doctrinas básicas del Evangelio. No lo saben. Pregúntele usted cómo se debe vivir la vida en el Señor. No lo saben. Ellos solo saben de ritmos, solo saben de dinero, porque eso es lo que enseñan. Solo hablan de motivación, de salir adelante, de prosperidad. Yo no digo que hay que salir adelante. No quiero ser mal interpretado el día de hoy. Hay que salir adelante, échele ganas, y mira, oiga esta prédica, y mira, le envío esta prédica, y todo lo demás, y se nos llena, nos atasca, nos atora el teléfono de prédicas. Pero no está hablando de vivir una vida santa al Señor. Entonces se pierde la motivación. Ya no oro, mejor oro una prédica de motivación. La iglesia ya no ora. Los hermanos ya no oraban, ya no leían la Biblia. Hay reuniones de vez en cuando. Por eso dice Hebreos 10:25, si no me equivoco, si no ustedes me corrigen. Hebreos 10. Sí, ahí está. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué pasaba con los hermanos? ¿Y en qué parte está? Siempre está en Hebreos. Otro problema en la iglesia era de que, mira la exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre de esos hermanos? Que se desvanecieron como el tamo que arrebata el viento, dice Salmo 1. Sus hermanos iban a la congregación, iban a las reuniones, aparecían hoy y luego aparecían dentro de 6 meses. Otra vez. Se iban, a los 7 meses volvían, a los 8 meses otra vez. Y así, dice que no dejar de congregarnos, pero ¿cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, esa mala costumbre de venir al culto solamente a los 6 meses, o a los 5 meses, o a las 5 semanas. Está bien cuando usted diga, hermano, yo voy a viajar a los Estados Unidos uno de mis 8 años a disfrutar con mi familia. Excelente. Vaya allá y predique a Cristo a su familia. Pero ellos se iban. Quizás agarraban el avión, no sé qué tipo de avión es esa, agarraban el avión, quizás se iban a otro territorio, no volvían. Al tiempo, a los meses, volvían otra vez aquello que habían aprendido allá. ¿Creen ustedes que ellos vivían bebiéndose la escritura si no la teníamos organizada como la tenemos hoy? Eran rollos y como circulares todavía en el primer siglo. Hoy la tenemos condensada en un libro. 66 libros están ahí escritos. Ay, pastor, yo tengo mi Biblia intacta. Una hermana gloriándose que su Biblia estaba intacta. Mire, qué bonita. ¿Dónde no? Si en una vitrina la tenía. No la hojeaba, no la leía. Cuando usted se le acabe su Biblia, dígale, hermana Iris, necesito una, me da por pago, o sea, ella se la da. No se preocupe. Sí, lea la Biblia, mánchela, haga anotaciones. Si usted es cristiano, compre su Biblia. Así como compramos una pelota de fútbol, compremos una Biblia en el teléfono. Sí, está bien, pero a veces se nos apaga aquí en la iglesia. Y la Biblia hay que cargarla en físico mejor. No sé si soy un poco anticuado, pero yo prefiero la Biblia en físico. Y también la cargo en el teléfono. Por una de aquellas, ¿verdad? Ahí está. Ellos habían perdido toda sensibilidad a la palabra porque no actuaban como cristianos. Ellos actuaban como cristianos, pero nada más como espectadores. No habían convicciones firmes. Amados hermanos, habían caído en una total apostasía.
Habían creyentes que habían puesto su fe en Cristo, pero a la vez el judaísmo. A ver, hermano, yo casi no voy a la iglesia, pero doy mis diezmos. Lo mismo. Norma, ley, un acto de gracia según ellos y fe. ¿Será que es suficiente eso? Aseguro mi salvación con los diezmos. ¿Quién dijo eso? Nadie es salvo por las obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no de vosotros? Pues es donde da los diezmos es parte de mi devoción al Señor. Pero no me voy a salvar por dar diezmos. Yo suficiente de los diezmos una vez al año. Mire, y aquí paso feliz en la hamaca, viendo Amigos TV. A saber si se mira o lo mira. Ni cable quizás tiene. Ahí pasa. Hermanos, ellos habían perdido la comunión. La comunión. ¿Quién se fortalece al venir acá? Y cuando usted entra, las hermanas hasta se quitan la mascarilla y le hacen una linda sonrisa. Pase adelante. ¿Verdad? Ahorita ya empiezan los abrazos de las hermanitas. Qué rico se siente. Pase adelante. Quizás en su casa nunca le dieron un abrazo durante la semana. Y aquí la vienen a abrazar. Aquí le sonríen. Allá le tratan mal. Allá le tira el pelo la vecina, el vecino. Y acá la reciben con un abrazo caluroso, una bienvenida. ¿De hermanos servidores? Dios bendiga a los hermanos servidores. Ahí están firmes, miren, esperando que usted llegue con una gran sonrisa en su rostro. Eso es una bendición. El congregarnos, el cantar, el alabar al Señor, el ofrendar, el diezmar, el escuchar la palabra, todo ello es un regalo de Dios. Y los hermanos lo habían desperdiciado, lo habían, hermanos, echado a la bota de la basura y se habían ocupado en otras cosas, en los negocios, en los fraudes, en viajar, en estar con la familia en las playas, quizá, todo eso. Habían descuidado su comunión con Dios y por ende la comunión con la iglesia. El que pierde la comunión con Dios no tiene deseo de congregarse con los demás. No existe el cristiano solitario, solo en comunidad. Alabado sea el Señor por la iglesia Amigos del Tabernáculo. Ay, contentos, hermanos. ¿Cuántos están felices esta mañana? Levante su mano, dígale que Dios le bendiga, y que esto nos traiga a nosotros satisfacción. Porque si usted tiene una mala familia, aquí tiene una gran familia que le ama. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué intenta el apóstol a la hora de escribir la carta a los romanos? ¿Cuál es la intención? Al ver toda esta, hermanos, este desastre en la iglesia, él intenta todavía, no es mi iglesia, pero les voy a escribir porque tengo convicciones. Miren qué interesante, aquí aprendemos mucho de Pablo, porque yo quisiera darle un consejo, exhortar al hermano, pero me da pena porque no tengo figura pastoral. El pastor está allá y pastor, ¿qué se va a dar abasto con tantos hermanos acá? Sacerdocio universal, haga labor pastoral. Yo quiero animarle en el amor del Señor. Anímese. La palabra de Dios nos dice esto. Su fuerza, su autoridad es la palabra, la que usted le va a llenar, le va a capacitar, le va a dar el poder, es la palabra. Acérquese, anímese. Aquel que está desanimado tiene que ser animado no solamente por el pastor, por usted también que tiene convicciones firmes. Pablo pudo haber dicho: esa no es mi iglesia, que la anime otro. No fue fundada por él, por el escritor de los Hebreos, suponiendo que fue Pablo. Sin embargo, escribió a la iglesia de los Hebreos, animando, corrigiendo. Y usted cuando lee la carta, hay mucha temática. Habla de la nube de testigos, habla de convicciones, hablamos, hermanos, de un sacerdocio universal en Cristo Jesús. Habla, hermanos, de la fe. Miren cuántos temas él aborda en esta carta. Y hermanos, en el espacio del tiempo pasado, por 20 siglos y hasta hoy, la carta a los Hebreos sigue siendo para nosotros. Hoy fue abierta por la iglesia Amigos del Tabernáculo. Para usted, para mí. La carta a los Hebreos es para mí. Y el escritor me está animando, ¿sí? Y le dice a los Hebreos: les voy a hablar de un tema importantísimo que ustedes no tienen que descuidar.
porque luego los alerta de muchos peligros y es acerca del gran tema de la gran salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos esta mañana? Pero dígalo de verdad. ¿Tiene certeza usted de eso? Eso solo Dios lo sabe, hermano. Así dicen los hermanos hoy. ¿Eso quién sabe? El Espíritu, decía hermana Leri, nos da convicción. Si puso atención a la lectura, el Espíritu nos convence de que somos salvos por la gracia de Jesús, no por méritos, porque nadie merece la salvación. Ni Luis Palau, ni Alberto Motesi, ni Billy Graham. ¿Quién más? Ni Moisés, ni Abraham, ni todos los personajes del Antiguo Testamento, ni todos los apóstoles. Nadie merece la salvación, ni nosotros tampoco, mucho menos nosotros, porque por gracia sois salvos. Estamos en la época de la gracia, hermanos, y en la gracia hay una gran bendición de Dios, porque la salvación contiene un regalo, pero mucho mayor del que usted pueda pensar. Cristo como el regalo al mundo, el gran misionero al mundo que vino del cielo a un contexto totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado. Su gloria, su santidad, el servicio de los ángeles, lo dejó todo por amor a nosotros. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Filipenses 2 del 5 al 11. Léalo en su casa y se va a dar cuenta de lo que dice ahí, que Jesús se hizo como uno de nosotros. No ha habido un personaje más empático en la historia como Jesús. Se metió en mis zapatos, me enseñó, se hizo como un pecador y murió como un pecador, no porque hubiese tenido pecado, por el pecado de todos nosotros. Él fue colgado en un madero para perdón de nuestros pecados. Y eso es la gracia, amados hermanos. Cristo marcó un nuevo y mejor pacto que el antiguo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, ya no estamos en los rudimentos de la ley. Hoy estamos en la gracia de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La cruz es la división. Hoy tenemos mejores privilegios que en la antigüedad, por supuesto. Cristo es nuestro héroe de salvación, lo puede decir usted. Y no solamente nuestro héroe de salvación. Hebreos 2, verso 18 dice algo más. Verso 2, capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es mi Salvador y me ayuda al ser salvo, a vivir en salvación. Oiga, usted no está solo, nunca lo ha estado. Aunque le han dicho quizá que se le ha tocado vivir momentos como Job, ¿verdad? Ha perdido muchas cosas, muchas oportunidades. Han venido muchas tristezas a su vida. Y su esposa le ha dicho, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y tu fe? Como lo hizo la mujer con Job. ¿Y tu Dios dónde está, Job? De quien has hablado, nos has educado. ¿Qué ha pasado? Todo lo has perdido. Quizá la historia se ha repetido con ustedes. Pero la Biblia dice que Jesús es nuestro Salvador, pero también Él nos ha guardado de toda prueba y de toda tentación. Alabado sea su nombre. Porque no solamente nos dio, hermanos, la salvación, sino que nos da la salida para vencer y sobreponernos sobre todo obstáculo en la vida, aún en enfermedades, pero contentos. No, tal vez nos reventamos cuetillos, ¿verdad? Estoy enfermo. ¿Quién dice eso? Me llevan al hospital. No, hermanos, oren por mí. Oren por el pastor porque iba a su niño para el hospital. Nunca celebramos eso. Pero sin duda hay paz en el corazón, sabiendo que también somos expuestos a enfermedades y aún hasta la muerte. Pero hay paz en el corazón. Y es lo que el Señor garantiza en nuestra vida, amados hermanos. El escritor nos invita a valorar nuestra salvación y a mantener firmes nuestras convicciones por encima de cualquier situación. Aunque su esposo no sea cristiano y usted sí, o viceversa, aunque sus hijos no sean cristianos, yo sé que eso duele y eso trae tristeza, pero no pierda usted su rumbo, no pierda usted su fe, porque la salvación es individual.
Yo no puedo hacer nada por mis hijos. Puedo aconsejarlos, puedo orientarlos, pero al final ellos tendrán que decidir por su vida. Dios no tiene nietos, solo hijos. Papá no puede salvarse y del calcañar va colgado un hijo. No, la salvación es personal y la convicción debe ser personal. Y Cristo debe ser la meta suprema para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Jamás perder el rumbo de su vida. Y amados hermanos, esa salvación es tan grande que Dios mismo dio testimonio por medio de sus seguidores, con señales y prodigios, dice Hechos capítulo 21, todo ese capítulo, con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Prodigios y señales, dos palabras un poco desconocidas, pues un milagro es conocido, es una obra sobrenatural de Dios, de Cristo, en uno de sus hijos. Pero un prodigio, bueno, ¿cómo es que un niño de 8 años puede entender un gran tema capaz de ser únicamente ser entendido por un adulto? Ese es un prodigio, ¿verdad? Esa es la diferencia. Lo que pasa es que podemos entender las cosas de Dios únicamente porque Él mismo compartió el Espíritu Santo a sus hijos. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. La iglesia, amigos, dice que no creemos en el bautismo con agua, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sido bautizados ya? Cuando usted cree en Cristo, usted recibe al Espíritu Santo en su vida, pero también debe entregar todas sus áreas al Señor. Y eso ocurre constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Ahí usted va a perfeccionarse para el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre esta mañana? Amados hermanos, el apóstol dice ahora que tienen el Espíritu, pero sin embargo dice, tengan cuidado. Hay un peligro, el peligro de retroceder, que no vaya a pasar lo mismo como pasó con la iglesia de los hebreos. ¿Acaso que en el siglo XVII, siglo XVIII, hermanos, muchas iglesias evangélicas se levantaron con aquel fervor y llenos del Espíritu Santo y llenaron todos aquellos territorios del mundo con la presencia del evangelio? Pero cuando surgió el racionalismo, hermanos, ese movimiento se opacó y terminó. ¿Acaso que no en el siglo XIX, según la historia, hermanos, las iglesias, las denominaciones evangélicas se levantaron y fueron instrumentos de Dios, enviaron misioneros por todo el mundo? ¿Acaso que ellos también no perecieron a causa de unos maestros teólogos que se filtraron a los seminarios y metieron la cizaña de la falsedad? Hoy todas esas denominaciones se quedaron en la historia, murieron también. Gran parte de Europa, sus templos ahora son museos, porque descuidaron, estaban expuestos al peligro, pero se olvidaron de la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la palabra. Amados hermanos, hoy en día algunos teólogos proponen que la teología debe ser también, amados hermanos, ligada al pensamiento humano. A raíz de esto, algunos hermanos no dudan en introducir interpretaciones y nociones ajenas a la palabra. Pero qué bonito enseña, ¿verdad? Buenos días. Aló. Le hablamos de acá de esta iglesia. ¿Será que nos puede recibir un momento en su casa? Sí. ¿Tiene niños usted? Sí, tengo 3. ¿Tiene 5? Tengo 5 que no los aguanto. ¿Qué me ofrece? Disponibilidad total. En lugar de preguntar, ¿quién es usted? ¿De dónde me llama? ¿De qué iglesia es? Mire, le puedo visitar tal día, tal hora. Le vamos a llevar revistas, regalos para los niños. Y mire, si usted dejó entrar a esa pareja a su casa por una semana, ya se quedó. Y la enseñanza es falsa. Pero como no tenemos muchas veces el discernimiento para poder seleccionar la información que sea netamente bíblica, lo vamos absorbiendo cada día. Y hoy sí, perdí tanto tiempo en el tabernáculo, dicen algunos, y encontré la mejor enseñanza.
Hoy sí, en este grupo, hoy sí, aquí estoy disfrutando el evangelio. No, hombre, hermanos, cuando usted se basa en el evangelio de Cristo, usted disfruta también la salvación en Cristo Jesús. Yo les contaba a los hermanos que en una ocasión me dieron un regalito. El paquetito estaba bonito y pues lo abrí y saqué una tela para pantalón, luego una camisa, luego pañuelos, luego calcetines y en el fondo todavía un rollito de billetillos de a 100. Miren usted, yo pensé que solamente era uno. Hay gente que piensa que la salvación es sí, acepto a Cristo y nada más, y pasar seco toda su vida. No disfruta todo lo que está ahí. Los beneficios, amados hermanos. ¿Cuántos beneficios hay en Cristo Jesús? Hay cientos de beneficios. Y usted tiene que aprender a disfrutarlos cada día. Y no ser un cristiano superficial, raquítico, pensando únicamente en los tesoros de este mundo y descuidando los tesoros maravillosos en Cristo Jesús. Eso es lo que pasó con la iglesia. Y hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios porque los Gálatas y los Efesios casi que los mismos problemas, aunque con algunos problemas teológicos. Pablo le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí, hermanos, habla del peligro el apóstol de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice el apóstol, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego les dice y les habla del reposo. Acá, en esta carta, habla del reposo para los hijos de Dios. Amados hermanos, usted también puede disfrutar las delicias en Cristo Jesús, según el autor a los Hebreos. ¿De qué reposo está hablando? Vaya conmigo al capítulo 3. Ahí voy terminando, aterrizando ya esta mañana. Ahí está hablando, hermanos, capítulo 3, verso 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Oiga bien, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, póngale atención a este verso, por favor. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿De qué reposo está hablando acá el escritor? Está hablando de que podemos reposar en Cristo Jesús, porque ahora somos el tabernáculo de Dios. Alaba al Señor por ello. Usted ahora es el templo de Dios y usted puede descansar en el Señor. Todas sus penas, todas sus dificultades, todo el maltrato de los vecinos, el maltrato en la casa, porque hay maltratos a veces también, porque usted es cristiana, porque usted es cristiano, repose en Cristo. Aprenda a vivir en el Señor, a disfrutar en el Señor. Disfrute las delicias de ser cristiano de verdad, porque entonces su casa va a conocer que usted ha conocido a un Dios poderoso. En esta iglesia había muchos creyentes, pero que habían sido atraídos por el evangelio. Sin embargo, amados hermanos, no tenían una convicción firme en su corazón. Por esa razón se fueron. El diablo se los ganó. Sabían las verdades básicas del cristianismo, pero no habían hecho a Jesús su Señor y Salvador. Ay, hermano, si yo ya sé del evangelio. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué está desanimado? Pero yo ya sé. Mire, aquí en Chiquimula hay un montón de iglesias, que hay como unas 75 iglesias, y a todas me las anduve. Y no he parado, mire. Y al fin paró en su casa porque ninguna le satisfizo. Empecé por el tabernáculo, por ahí pues no pienso volver jamás. Y dice que cree en Cristo y que ama a Cristo y que está bien. Es muy dudoso eso, ¿verdad? Hermanos, usted tiene que demostrar que usted está convencido de Jesús.
Está convencido en su forma de hablar. Está convencido en su paz en su interior. Está convencido porque testifica de Cristo no solamente de manera verbal, sino con sus acciones. Usted lo hace también. Cuando usted tenga deseos de hablar de Cristo, lo puede hacer, pero también ahí en su trabajo. Ahí, hermanos, podemos testificar de nuestro Señor. Hay mucha gente hoy intelectualmente persuadido de Jesús, por supuesto, pero espiritualmente, hermanos, son personas no comprometidas con su obra. El que vive en Cristo Jesús está comprometido con su obra. El que no lo está. Solo es un espectador. Yo voy a la iglesia, pero nada más. Me atrae, me gusta lo que hacen ahí, lo que hablan, pero no quiero comprometerme. Me gusta todavía aquello, mire, es que ya se aproximan las fiestas y ¿qué voy a hacer yo con el brindis? ¿Qué voy a hacer yo con la copita que me ofrecen ahí mis amigos? Ya cuando voy a la iglesia, pues ya no lo voy a poder hacer. Bien, lo saben, pero no quieren arriesgar, no quieren sacrificarse y no quieren probar a Jesucristo, su gracia y su evangelio. A raíz de eso, amados hermanos, hay muchos cristianos que dan mal testimonio en todos lados. ¿De qué reposo habla el escritor entonces? Habla de la paz que Cristo quiere ofrecer en su corazón, de las convicciones que usted debe tener en su vida. Ese es el reposo en Cristo Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y le diga al Señor: gracias por el regalo maravilloso que me has dado, el regalo de la salvación. Pero gracias también porque hoy tengo convicciones firmes, no porque yo las haya adquirido o las haya potenciado yo mismo, sino que yo tengo convicciones firmes hoy en mi fe, porque tu Espíritu Santo me ha capacitado. Tu Espíritu Santo me ha dado el poder para no desmayar, para no desviarme, aunque han venido situaciones duras a la vida, tristes a la vida, pero no he desmayado, no porque yo pueda. Es porque tú me has amparado, Señor. Como bien dice tu palabra, cuando estamos en tribulación, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cristo es tu Salvador, pero también Él promete socorrerte en muchas dudas, en muchos problemas, en muchas tristezas. Cuando tengan ganas de llorar, habla con Jesús. Él te quiere consolar. Cuando tengas preguntas que no tengas respuestas, habla con Jesús. Quizá Él está diciendo y le está susurrando a sus oídos: bástate mi gracia. Primero alábame, primero exáltame, primero da gracias por lo que ya te he dado, y luego te daré todo lo demás. Comprométete más con el servicio en mi obra, entonces es posible que yo haré algo por ti. Si le has pedido y Él no te ha dado, es porque Él te ama, porque Él no da nada que te vaya a hacer daño. Él siempre te da lo que tú necesitas y lo que te hará bien. Si no te concedió tu petición, es porque Él te ama. Nunca dudes de su amor, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, dice la palabra. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Él te quiere dar paz y tranquilidad. Si tú no conoces a Cristo en tu corazón y has intentado durante toda tu vida el conocerle, pero que no sientes esa presencia en tu vida, hoy es tu oportunidad. Sí, yo soy cristiano nada más porque ahí me educaron en la iglesia, mis papás me llevaban. Pero ¿estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Estás dispuesto a levantar tu cara en las redes sociales y decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar el deseo de publicar cosas que no honran a Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esa es la evaluación que tú tienes que hacerte en este momento. ¿Soy un cristiano convencido? ¿O solamente soy un cristiano que está asombrado por lo que Cristo hace en otras personas? Levanta tu mano si hoy quieres recibir ese regalo de salvación. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres ser consolado, levanta tu mano ahí donde estás. Y aquí está el altar también, si tú quieres venir acá
y hablar con Dios, porque nuestro Dios, el único Dios, ha sido fiel y lo será por siempre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ponte de pie y lo cantas conmigo, ¿te parece? Dígalo. Tu fidelidad es grande. Alaba al Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cierra tus ojos y da gracias al Señor. Agradece por la fidelidad. Aunque nosotros no lo merezcamos, Él ha permanecido fiel. Nunca lo abandones. Y aunque así te quieran derribar y destruirte, llevarte a la silla de metal romana, nunca debes volver atrás, volver al pasado, sino que al contrario, debes ser fuerte en el Señor. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Porque en Cristo somos más que vencedores, para honra y gloria de su nombre. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.